Parte 4. Actitudes del demandado. Objetivos. Al concluir este capítulo, el alumno deberá ser capaz de expresar en qué consiste el derecho de defensa en juicio, enumerar las diversas actitudes que puede asumir el demandado, describir la estructura formal del escrito de contestación a la demanda, distinguir entre allanamiento, confesión y reconocimiento y cuáles son sus efectos, indicar en qué consiste la denuncia del litigio, explicar las consecuencias de contestar la demanda, negando solo los hechos o el derecho, precisar los principales significados de la expresión excepción, distinguir entre excepciones procesales y sustanciales, explicar las principales excepciones procesales, distinguir entre excepciones dilatorias y perentorias, distinguir entre excepciones previas y sobre el fondo, expresar en qué consiste la reconvención, definir la rebeldía, señalar los presupuestos de la rebeldía, mencionar las consecuencias de la rebeldía, explicar en qué consisten los escritos de réplica y dúplica. 4.1. Derecho de defensa en juicio en el ordenamiento jurídico mexicano. El derecho de defensa en juicio se deriva del segundo párrafo del art. 14 de la Constitución, que expresa: nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. De la misma manera en que se ha reconocido que existe un derecho de acción, como un derecho para promover un proceso ante un órgano jurisdiccional con objeto de que resuelva sobre una pretensión litigiosa, también se ha estimado que hay un derecho de defensa en juicio, como el derecho del demandado a ser oído en defensa en juicio, para que tenga oportunidad de contradecir las pretensiones del accionante, de ofrecer y practicar pruebas que respalden su defensa y expresar alegatos. Ambos derechos, de acción y de defensa, los cuales se encuentran reconocidos constitucionalmente, no son considerados como opuestos, en el sentido de que uno excluye al otro, sino como aspectos complementarios, pues el derecho de acción supone lógicamente al derecho de defensa. Couture ha señalado, con gran precisión, que con este derecho genérico de defensa, lo que se da al demandado es la eventualidad de la defensa. Esta defensa, en cuanto a su contenido, podrá ser fundada o infundada, podrá ejercerse o no ejercerse, podrá ser acogida o rechazada en la sentencia. El orden jurídico no pregunta si el demandado tiene o no buenas razones para oponerse. Solo quiere dar, a quien es llamado a juicio, la oportunidad de hacer valer las razones que tuviere. De esta manera, el derecho de defensa en juicio no es el derecho sustancial de las defensas, sino el puro derecho procesal de defenderse. 4.2. Actitudes que puede asumir el demandado. Las diversas actitudes que el demandado puede asumir frente a la demanda, una vez que se le ha concedido la oportunidad procesal de defenderse, son muy variadas, pero pueden agruparse genéricamente en dos: contestar o no contestar la demanda. En virtud del emplazamiento, al demandado se le concede un plazo fijo para contestar la demanda. Ese plazo es de 9 días en el juicio ordinario civil, art. 256. Como indicamos en el capítulo anterior, supra 3.8, uno de los efectos del emplazamiento es imponer al demandado la carga de contestar la demanda ante el juez que lo emplazó, art. 259, fracción 3. Pero contestar a la demanda no es una obligación para el demandado, como dice el precepto citado, sino una carga procesal, pues se trata no de un vínculo jurídico entre dos sujetos en virtud del cual uno puede exigir a otro una determinada conducta en favor del acreedor, sino de un imperativo del propio interés. Si el demandado contesta la demanda, realizará un acto en su propio beneficio. Si no lo hace, no recibirá ninguna sanción, como ocurriría si se tratara de una obligación, sino que solo se colocará en una situación jurídica procesal desfavorable en relación con la probable sentencia, en una perspectiva para emplear la terminología de Goldschmidt, el autor de la teoría del proceso como situación jurídica. Si el demandado, en ejercicio de su derecho procesal de defenderse, contesta la demanda, puede asumir una gran variedad de actitudes, aunque todas ellas tendrán como característica común su participación efectiva en el proceso. De esta manera, al contestar la demanda, el demandado puede: 1. Aceptar las pretensiones del actor, allanamiento. 2. Reconocer que los hechos afirmados por el actor en la demanda son ciertos, confesión. 3. Admitir la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados como fundamento de la demanda, reconocimiento. 4. Pedir que el proceso se haga del conocimiento de alguna otra persona, para que también se le dé la oportunidad de defender el derecho controvertido y para que, en todo caso, la sentencia que llegue a dictarse en tal proceso también se le pueda aplicar, denuncia. 5. Negar que los hechos afirmados por el actor, en su demanda, sean ciertos o decir que los ignora por no ser propios, negación de los hechos. 6. Negar que el demandante tenga derecho a las prestaciones que reclama en su demanda, negación del derecho. 7.
Oponerse al proceso mismo, aduciendo la ausencia o el incumplimiento de presupuestos procesales, excepciones procesales. 8. Oponerse al reconocimiento, por parte del juez, de los derechos alegados por la parte actora, afirmando, en contra de las pretensiones de ésta, la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la relación jurídica material invocada por el demandante, excepciones sustanciales. 9. Formular nuevas pretensiones en contra de la parte actora, aprovechando la relación procesal que ya se ha establecido, reconvención o contrademanda. Todas estas actitudes implican la contestación formal a la demanda. Fuera del caso de allanamiento, en el cual no hay ninguna resistencia por parte del demandado, tales actitudes han sido enunciadas en orden de la menor a la mayor resistencia posible del demandado frente a la demanda. Se debe tomar en cuenta, además, que las actitudes señaladas en los números 4 a 9 no son enteramente excluyentes entre sí y que, en buena medida, pueden concurrir dos o más de ellas en una sola contestación a la demanda. Así, al mismo tiempo que se pide la denuncia del proceso a un tercero, se pueden negar determinados hechos u oponer excepciones procesales o sustanciales. Al mismo tiempo que se niega el derecho del demandante a las prestaciones reclamadas, se le pueden contrademandar nuevas pretensiones, etc. Por otra parte, las actitudes enumeradas en los puntos 1 a 3 y 5 y 6 pueden ser totales o parciales. Así, por ejemplo, el allanamiento puede ser respecto de todas o solo de algunas de las pretensiones del actor. La confesión puede referirse a todos o solo a algunos de los hechos aducidos por el demandante, etc. En el caso de que tales actitudes sean parciales, es posible que concurran con cualquiera de las demás. A cada una de estas actitudes, que implican la participación efectiva del demandado, nos referiremos más adelante. Conviene señalar, por último, que la actitud de no contestar la demanda, de no participar en el proceso, implica una inactividad procesal a la cual se denomina rebeldía o contumacia y tiene determinados efectos procesales, particularmente en relación con la situación del demandado en el proceso. Una vez que se haya examinado cada una de las actitudes que la contestación de la demanda puede implicar, se hará referencia a la rebeldía. 4. 2.1. Contestación a la demanda. El art. 260 del CPCDF, conforme al texto reformado por el decreto publicado en el DOF del 24 de mayo de 1996, establece que el escrito de contestación a la demanda deberá expresar 1. El tribunal ante quien se conteste a la demanda, fracción 1, que deberá ser aquel que haya admitido la demanda y ordenado el emplazamiento del demandado, con independencia de que este último pueda cuestionar la competencia del tribunal, a través de la declinatoria o la inhibitoria, infra 4.2.8.4, inciso 1. 2. El nombre y apellidos del demandado, el domicilio que señale para oír notificaciones y, en su caso, las personas autorizadas para oír notificaciones y recibir documentos y valores, fracción 2. Al igual que la parte actora, el demandado actitudes del demandado puede autorizar para oír notificaciones en su nombre a personas con cédula profesional para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o con carta de pasante, con todas las facultades que confiere el artículo 112, párrafo cuarto, del CPCDF, supra 3, 3.2. 3. El demandado deberá referirse a cada uno de los hechos aducidos por el actor en su demanda, fracción 3. Confesándolos o negándolos, o bien expresando los que ignora por no ser propios. Solo se pueden confesar o negar hechos propios, es decir, aquellos hechos en los que se haya intervenido. Cuando se trate de hechos que no sean propios del demandado, éste deberá aclarar simplemente que los ignora o los desconoce por no ser propios. El silencio y las evasivas del demandado hacen que se tengan por confesados en forma ficta los hechos sobre los que no suscite controversia, art. 266. Esta confesión ficta no opera cuando se trata de conflictos que afecten las relaciones familiares o el estado civil de las personas, así como en los casos en que el emplazamiento se haya hecho por medio de edictos. En estas hipótesis, el silencio o las evasivas producen una negación ficta de los hechos no discutidos, art. 271, párrafo final. Aunque la fracción 3 del art. 260 no lo indique, es lógico que el demandado, además, puede afirmar hechos distintos de los alegados por el actor. En este caso, también deberá enumerarlos y narrarlos sucintamente, con claridad y precisión. Al contestar los hechos aducidos por el actor en la demanda o al describir nuevos hechos, el demandado deberá precisar los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. Igualmente, deberá proporcionar los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos. Los efectos de la omisión de indicación de los documentos o los testigos deben ser los que se señalaron en relación con la demanda, supra 3, 3.5.
Los documentos, además, deben acompañarse al escrito de contestación a la demanda, art. 95, fracción 3 con las salvedades previstas en los arts. 97 y 98 del CPCDF Supra 3.4. Se debe recordar que, de acuerdo con el principio dispositivo, los hechos controvertidos que serán objeto de prueba solo son aquellos que las partes hayan afirmado en los escritos de demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, que son los escritos con los que se fija la litis u objeto del proceso, por lo que solo se podrán ofrecer y aportar pruebas sobre tales hechos. 4. El demandado deberá expresar cada una de las excepciones que tenga, cualquiera que sea su naturaleza, las cuales solo podrá hacer valer precisamente al contestar la demanda, FRACC. V. Infra 4. 2.8. De manera más general podemos afirmar que el demandado deberá precisar cuáles son las actitudes que asume frente a la demanda, dentro de las primeras 8 que se enunciaron en el apartado 4.2. 5. La firma del demandado o de su representante. Si estos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital y un tercero firmará en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias fracción 4. 6. Aunque el art. 260 no lo señale, es conveniente que en la contestación a la demanda el demandado se exprese sobre los fundamentos de derecho invocados por la parte actora en su demanda, y que precise los preceptos legales y las tesis de jurisprudencia en los que base su contestación. 7. Asimismo, es pertinente que el demandado exprese sus puntos petitorios, Supra 3 de marzo de 10. Además de cumplir con los requisitos anteriores, el demandado debe acompañar a la contestación los documentos en los que funde sus excepciones, los demás documentos probatorios, los que acrediten la personería jurídica, así como las copias simples o fotostáticas de la contestación a la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes, arts. 95 y 260, fracción 7, del CPCDF. Véase Supra 3.4. Como se puede advertir, la estructura formal del escrito de contestación a la demanda es muy similar a la de la demanda, Supra 3.5, ya que se forma también de 4 partes. A. El proemio, en el que se incluyen los requisitos señalados con los números 1, 2 y 4, así como los datos de identificación del juicio, sobre todo el nombre del actor, B. Los hechos, 3, C. El derecho, 6, y D. Los puntos petitorios, 7. 4. 2.2. Allanamiento. Como se estudió en el curso de Teoría General del Proceso, el allanamiento es una conducta autocompositiva propia del demandado, en virtud de la cual éste se somete a las pretensiones del actor. El demandado se allana cuando acepta las pretensiones del actor. Briceño Sierra explica que el allanamiento es una figura doblemente interesante, primero porque implica un instar, sin resistencia procesal ni sustantiva. Y después, porque, siendo un acto procesal, tiende a dar muerte al proceso. El art. 274 prescribe, cuando el demandado se allane a la demanda en todas sus partes o manifestando el actor su conformidad con la contestación de ella, se citará para sentencia. Comillas. Esto significa que cuando el demandado se allana, al someterse a las pretensiones del actor, no es necesario realizar las etapas probatoria y de alegatos, por lo cual el juez debe citar para sentencia, es decir, pasar directamente a la etapa resolutiva. Debe advertirse que de acuerdo con el art. 274 transcrito, no solo el demandado se puede allanar a la demanda, sino que también el actor puede hacerlo a la contestación a la misma. El propio Briceño Sierra precisa que la decisión que el juez dicte como consecuencia del allanamiento no es en sentido estricto una sentencia, una decisión sobre pretensiones litigiosas, aunque tenga la forma de sentencia, sino una homologación de la actitud compositiva, de la parte que se haya allanado. Conviene advertir que como el allanamiento implica en cierto sentido una renuncia de derechos, solo debe aceptarse tal actitud tratándose de derechos renunciables y no en los casos de derechos irrenunciables o indisponibles. Por este motivo, es acertada la disposición contenida en el art. 240, segundo párrafo, del CPC del Estado de Sonora, de acuerdo con la cual, no procede citar para sentencia en caso de allanamiento, si la cuestión planteada interesa al orden público o cuando manifiestamente la sentencia por dictar surta efectos frente a terceros que no han litigado y en los demás casos en que la ley así lo disponga. Conforme al art. 653, fracción 4, del mismo ordenamiento, en los procesos sobre cuestiones familiares y el estado civil de las personas, el allanamiento no vincula al juez. Entre las modificaciones hechas al CPCDF por decreto publicado en el DOF del 27 de diciembre de 1983, se adicionó el mencionado art. 274 para disponer que, antes de la citación para sentencia, la parte que se haya allanado deberá ratificar
el escrito correspondiente ante el juez de los autos, si se trata de juicios de divorcio, sin perjuicio de lo previsto en la parte final del art. 271. La adición exige, por tanto, que cuando se trate de juicios de divorcio el allanamiento sea ratificado ante el juez que esté conociendo del asunto. Esta ratificación, sin embargo, no debe implicar una renuncia a derechos indisponibles del cónyuge demandado, ni de los hijos, los alimentos, por ejemplo. Por lo demás, la limitación de la exigencia de ratificación a los juicios de divorcio no debe tener como consecuencia que en los demás juicios que afecten a la familia y el estado civil, el allanamiento traiga consigo la renuncia de derechos indisponibles. La última parte de la adición, sin perjuicio de lo previsto en la parte final del art. 271, no resulta fácilmente comprensible, pues se refiere a una de las consecuencias de la declaración de rebeldía, y el allanamiento implica necesariamente que el demandado compareció ante el juez, es decir, que no incurrió en rebeldía. Quizá los autores de la adición quisieron aludir más bien a la parte final del art. 266, que dispone que el silencio y las evasivas del demandado en su contestación, cuando se trate, entre otros casos, de juicios familiares y del estado civil, no producirán una confesión ficta, sino que harán presumir una respuesta negativa. Es probable que los autores de la adición hayan querido referirse a este último precepto para indicar que, en todo caso, el allanamiento debe ser expreso y claro, y no derivarse de silencios y evasivas. 4. 2.3. Confesión. Como actitud del demandado frente a la demanda, la confesión es la admisión de que determinados hechos afirmados por el actor en su demanda son ciertos. La confesión, en rigor, solo puede referirse a los hechos. La determinación del derecho corresponde al juzgador. Las partes no pueden confesar el derecho. Solo se confiesan los hechos. Cuando el demandado admite que los hechos afirmados por el actor en su demanda son ciertos, puede, sin embargo, discutir la aplicabilidad de los preceptos jurídicos. En este caso, si bien no es necesaria la etapa probatoria, pues los hechos han sido confesados y no requieren otro medio de prueba, si se precisa la etapa de alegatos, con objeto de que las partes discutan la aplicabilidad y el alcance de los preceptos jurídicos. Por esta razón, el artículo 276 establece que si las cuestiones controvertidas fueren puramente de derecho y no de hecho, se citará una audiencia de alegatos, en la cual estos podrán presentarse por escrito. En realidad, la audiencia de alegatos tiene sentido cuando estos se deben formular oralmente, pero si se pueden presentar por escrito, bastaría con que se autorizara al juez a fijar un plazo dentro del cual las partes deban presentar sus escritos de alegatos. Actitudes del demandado. En el caso de que el demandado confiese tener una deuda cierta, líquida y exigible en favor de la parte actora, ésta podrá solicitar al juez que se continúe el juicio en la vía ejecutiva, artículo 443, fracción 5, y 445 del CPCDF, sobre la vía ejecutiva, véase infra, capítulo 18. 4. 2.4. Reconocimiento. En la doctrina procesal se considera el reconocimiento como la admisión y la aceptación del derecho. El reconocimiento se distingue de la confesión en que ésta recae sobre los hechos y aquel sobre el derecho, y del allanamiento, en que este último es una aceptación de las pretensiones del actor, mientras que el reconocimiento concierne a la aplicabilidad de los preceptos jurídicos invocados por el actor, admisión que no conduce, necesariamente, a la aceptación de las pretensiones, las cuales, no obstante el reconocimiento al derecho aplicable, todavía pueden ser discutidas. Briceño Sierra sostiene que la expresión reconocimiento no queda subsumida dentro del allanamiento, ya que aquella contiene un matiz que señala con precisión la diferente actitud del demandado, cuando, aceptando los fundamentos o razones de la demanda del actor, discute, no obstante, su petición. Para poder distinguir entre el reconocimiento y el allanamiento, se precisa que quien reconozca el derecho invocado por la contraparte le discuta su pretensión, pues de lo contrario el reconocimiento acompañado con la aceptación de lo pedido quedaría confundido con el allanamiento. Con todo, en la práctica es difícil encontrar una actitud de reconocimiento que no quede comprendida dentro del allanamiento. 4. 2.5. Denuncia. La denuncia, como actitud del demandado frente a la demanda, consiste en solicitar al juzgador que haga del conocimiento de un tercero el juicio y lo llame a participar en él, para que la sentencia que se llegue a dictar pueda adquirir, en su caso, autoridad de cosa juzgada frente a la persona llamada al juicio. La denuncia del litigio se justifica en los casos en que el tercero al que se denuncia el pleito y se llama a juicio tiene alguna responsabilidad jurídica en la obligación o el derecho real reclamados por el actor. Así, por ejemplo, cuando el fiador es demandado por el acreedor, aquel puede pedir al juez que denuncie el pleito al deudor principal, para que éste rinda las pruebas que crea convenientes,
y en caso de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el fiador, artículo 2823 del Código Civil del Distrito Federal. De manera similar, la persona que tenga la posesión derivada de un bien y sea demandada en un juicio reivindicatorio para que entregue la posesión de dicho bien al actor, puede declinar la responsabilidad del juicio designando al poseedor que lo sea a título de dueño, artículo 5 del CPCDF. Asimismo, el adquirente de un bien cuya propiedad o posesión le sea demandada en un juicio, debe pedir al juez que tal juicio le sea denunciado al enajenante obligado a la evicción, emplazándolo para que comparezca como demandado principal. El adquirente demandado primero debe proporcionar el domicilio del enajenante obligado a la evicción o, en caso de que ignore el domicilio de éste, promover su emplazamiento mediante edictos, exhibiendo el importe de la publicación de los respectivos edictos artículos 22 y 657 del CPCDF. Conviene advertir que el CPC del Estado de Sonora es más sistemático que el CPCDF en la regulación de la denuncia del litigio. Así, en su artículo 68 se enumeran los casos en los cuales procede pedir al juez la denuncia del pleito a un tercero, para que sea llamado a juicio, y se precisan los requisitos de la denuncia y las consecuencias del llamamiento. 4. 2.6. Negación de los hechos. La parte demandada puede limitarse a negar que los hechos afirmados por el actor sean ciertos. Esta actitud de negación de la veracidad de los hechos, que se aduce para oponerse a las pretensiones del actor, tiene fundamentalmente dos consecuencias. 1. En primer lugar, evita que se produzca la confesión ficta sobre los hechos afirmados por el actor en su demanda, en los términos previstos en los arts. 266 y 271. 2. En segundo término, impone al actor la carga de probar los hechos negados expresamente por el demandado, ya que, con las salvedades que veremos más adelante, infra 6.4, la carga de la prueba corresponde al que afirma hechos y no al que los niega. 4. 2.7. Negación del derecho. De manera similar a la actitud de negar los hechos, y regularmente como consecuencia de tal actitud, el demandado puede negar también la existencia de los derechos reclamados por el actor. Actitudes del demandado. En la práctica procesal mexicana, la actitud de negar los derechos reclamados por la parte actora se concreta en la denominada exceptio sine actione agis o excepción de falta de acción, que consiste precisamente en la negación, que el demandado formula, de que el actor tenga efectivamente los derechos que reclama en juicio. La Suprema Corte de Justicia había considerado que la llamada exceptio sine actione agis no constituye propiamente hablando una excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer el demandado para retardar el curso de la acción, excepción dilatoria, o para destruirla, excepción perentoria, y la alegación de que el actor carece de acción no entra en esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico en juicio solamente puede consistir en el que generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la acción. Sin embargo, la tesis transcrita ha sido trasladada a la parte llamada de tesis históricas obsoletas de la SJF 1917 a 1995, por considerar que la simple negación del derecho no implica la negación de los hechos, en virtud de que el artículo 266 del CPCDF impone al demandado la carga de referirse a cada uno de los hechos de la demanda, pues de lo contrario deben tenerse por confesados. Con todo, el contenido de esta tesis ha sido adoptado íntegramente por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 11. En general, en la doctrina se considera que tanto la actitud de negar los hechos como la de negar el derecho, si bien implican una resistencia del demandado frente a la pretensión del actor, no tienen el mismo significado que el de la oposición de excepciones. Cuando el demandado o el imputado, escribe Davis Echandía, se contenta con negar los elementos de derecho o de hecho de la demanda o de la imputación o con afirmar su inexistencia, ciertamente hay discusión de la pretensión, pero no existe excepción, sino una simple defensa. 4. 2.8. Oposición de excepciones. De acuerdo con el segundo párrafo del art. 260, las excepciones que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, serán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueren supervenientes. La palabra excepción ha tenido y tiene numerosos significados en el derecho procesal. La exceptio se originó en la etapa del proceso per formulas del derecho romano, como un medio de defensa del demandado. Consistía en una cláusula que el magistrado, a petición del demandado, insertaba en la fórmula para que el juez, si resultaban probadas las circunstancias de hecho alegadas por el demandado, absolviera éste, aun cuando se considerara fundada la intentio del actor. La posición del exceptio en la fórmula era entre la intentio y la condemnatio.
Actualmente podemos destacar dos significados de la palabra excepción. 4.2.8.1. Excepción en sentido abstracto. En primer lugar, con el término excepción se designa, con un sentido abstracto, el poder que tiene el demandado para oponer, frente a la pretensión del actor, cuestiones que o bien impidan un pronunciamiento de fondo sobre dicha pretensión, o que, en caso de que se llegue a tal pronunciamiento, produzcan la absolución del demandado. Ahí la expresión excepción tiene un sentido abstracto, designa solo el poder del demandado, independientemente de las cuestiones concretas que oponga en ejercicio de tal poder. En este sentido, Couture considera que la excepción, en su más amplio significado, es el poder jurídico de que se haya investido el demandado que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él. A su vez, Claria Olmedo define la excepción como un poder amplio que ejercita a quien es demandado presentando cuestiones jurídicas opuestas a las postuladas por el actor con el ejercicio de la acción. Este significado abstracto de la excepción, como poder del demandado, corresponde al significado abstracto de la acción, como poder jurídico del actor para plantear pretensiones ante el órgano jurisdiccional, con objeto de que éste, una vez cumplidos los actos procesales necesarios, resuelva sobre dichas pretensiones. Y así como al considerar la acción en su significado abstracto no se alude a la pretensión concreta que se hace valer a través de aquella, igualmente al referirnos a la excepción en su sentido abstracto, como poder del demandado, no tomamos en cuenta la cuestión o cuestiones que el demandado plantea contra la pretensión, o su curso procesal, en ejercicio de aquel poder. En este significado abstracto, la excepción se identifica con el derecho de defensa en juicio. Al concederse al demandado la oportunidad procesal de defenderse, se le está confiriendo precisamente el poder de formular cuestiones que contradigan las pretensiones del actor. Y así como el derecho de defensa en juicio se respeta en la medida en que se otorgue la oportunidad procesal de defenderse, el poder que implica la excepción en sentido abstracto se tiene en cuanto se cuenta efectivamente con la posibilidad de formular cuestiones contrarias a la pretensión del actor, independientemente de que se ejerza o no ese poder e independientemente de la fundamentación o injustificación de las cuestiones que, en su caso, se hayan opuesto. Con razón ha escrito Couture que la posibilidad de aducir excepciones, cualesquiera que sean ellas, fundadas o infundadas, oportunas o inoportunas, es, en sí misma, la garantía de la defensa en juicio, y que con este significado lato, la palabra excepción tiene el equivalente de defensa en juicio. El excepcionante es el que se defiende, con o sin razón, atacando el derecho, el proceso o algún acto concreto de éste. Excepción y defensa en juicio, en nuestro idioma, son sinónimos. 4.2.8.2. Excepción en sentido concreto en segundo término. Con la expresión excepción se suele designar las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor, con el objeto de oponerse a la continuación del proceso, alegando que no se han satisfecho los presupuestos procesales, excepciones procesales, o con el fin de oponerse al reconocimiento, por parte del juez, de la fundamentación de la pretensión de la parte actora, aduciendo la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la relación jurídica invocada por el demandante, excepciones sustanciales. En este sentido concreto, se suele hablar más de excepciones que de excepción. A diferencia de las simples negaciones de los hechos o del derecho, en las excepciones el demandado formula afirmaciones sobre los presupuestos del proceso o sobre hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la relación jurídica sustancial invocada por el actor. En el primer caso, las excepciones se denominan procesales porque cuestionan la válida integración de la relación procesal. No discuten la pretensión de fondo, sino solo el cumplimiento de las formas procesales. En el segundo caso, cuando, frente a la pretensión del actor, el demandado opone la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la relación jurídica material en la que el actor afirma basarse, las excepciones se denominan sustanciales, pues lo que se discute ya no es tanto el cumplimiento o la ausencia de presupuestos procesales para la válida integración de la relación procesal, sino la fundamentación de la misma pretensión de fondo. 4.2.8.3. Excepciones y presupuestos procesales. Por presupuestos procesales se entiende, en términos generales, el conjunto de condiciones cuya presencia o ausencia es necesaria para la válida integración y desarrollo de la relación procesal. Couture define los presupuestos procesales como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. Carlos los concibe como los elementos que necesariamente deben coexistir para constituir una relación jurídica procesal válida. Sin pretender analizarlos con detenimiento, y exclusivamente para fines de esta exposición, los presupuestos procesales se pueden dividir en 1. Previos al proceso, y 2. Previos a la sentencia. 1. Presupuestos procesales previos al proceso.
Podemos subdividir, a su vez, los presupuestos procesales previos al proceso, según se refieran a los sujetos o al objeto del proceso. Entre los primeros se encuentran la competencia del juzgador y la capacidad procesal, la representación y la legitimación de las partes. Entre los presupuestos procesales previos al proceso, concernientes al objeto del proceso, podemos mencionar la exigencia de que el litigio que se va a plantear en un proceso no haya sido ya previamente resuelto mediante sentencia firme dictada en un proceso anterior, cosa juzgada, o no haya sido sometido a un proceso también anterior, el cual se encuentre todavía pendiente de resolución o en curso litispendencia. O finalmente, que la acción no haya sido ejercida fuera del plazo que la ley, en su caso, señale, caducidad de la acción. El incumplimiento de los presupuestos procesales previos al proceso puede ser denunciado al juzgador a través, precisamente, de las excepciones procesales. Así, la falta de competencia puede ponerse de manifiesto por medio de la excepción de incompetencia. La falta de capacidad procesal o legitimación o la defectuosa representación de alguna de las partes puede denunciarse a través de la excepción de falta de legitimación o de personalidad. La existencia de la cosa juzgada, la litispendencia o la caducidad de la pretensión pueden ser denunciadas por medio de las respectivas excepciones de cosa juzgada, litispendencia o caducidad de la acción. Sin embargo, el incumplimiento de los presupuestos procesales no solo puede denunciarse por la parte demandada a través de las excepciones respectivas. En la doctrina y en algunas legislaciones procesales se admite que el incumplimiento de los presupuestos procesales se puede tomar en cuenta de oficio por el propio juzgador, sin necesidad de que la parte interesada lo denuncie a través de las respectivas excepciones. El CPCDF permite al juez estudiar de oficio y decidir sobre los presupuestos procesales consistentes en la competencia del propio juez y la legitimación procesal, o personalidad, de las partes arts. 145, 165 y 47. En las acciones de divorcio, la Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juez debe estudiar de oficio la caducidad de la acción por el transcurso del plazo que la ley concede para ejercerla, sin necesidad de que la parte demandada oponga la excepción respectiva. Cabe advertir que con motivo de las reformas al CPCDF publicadas en el DOF del 10 de enero de 1986, se introdujo en el art. 35 la expresión presupuestos procesales. Sin embargo, los autores de la reforma no previeron una de las principales consecuencias de la teoría de los presupuestos procesales, la facultad del juzgador para examinar y resolver de oficio dichos presupuestos. En el texto del art. 272-A, conforme a las reformas publicadas el 14 de enero de 1987, solo se faculta al juzgador para que en la audiencia previa y de conciliación, si una o las dos partes no comparecen, proceda a examinar las cuestiones relativas a la depuración del juicio, así como para que, si ambas partes comparecen, examine, en su caso, las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar el procedimiento. Más precisa y completa resulta la regulación que el CPC de Sonora hace de los presupuestos procesales. El artículo 48 de este ordenamiento expresa: el demandado podrá denunciar al juez y hacer valer, como excepciones, los requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. Además, todos ellos pueden hacerse valer o mandarse subsanar de oficio por el juez, sin necesidad de requerimientos de parte, cuando tenga conocimiento de los mismos. 2. Presupuestos procesales previos a la sentencia. Son todas aquellas condiciones necesarias para la regularidad del desarrollo del proceso, sin cuya satisfacción el juzgador no debe pronunciar sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. Entre estas condiciones de regularidad del desarrollo del proceso se pueden mencionar la selección de la vía procesal, o tipo de juicio adecuado al litigio, la verificación del emplazamiento en los términos de ley, el otorgamiento de oportunidades probatorias adecuadas a las partes y la no existencia de la caducidad de la instancia. De estos presupuestos procesales previos a la sentencia, solo los defectos concernientes a la vía procesal o tipo de juicio se pueden denunciar mediante la excepción de improcedencia de la vía. Las demás condiciones son exigibles por otros medios procesales, como los incidentes de nulidad, la promoción de la declaración de la caducidad de la instancia, los medios de impugnación, etc. En todo caso, conviene señalar que también el juzgador puede tomar en cuenta de oficio estos presupuestos procesales previos a la sentencia, con objeto de ordenar que los defectos sean subsanados cuando esto sea posible, o bien declarar la existencia de algún defecto insubsanable, la caducidad de la instancia, por ejemplo, y decidir, en este caso, la extinción del proceso, sin llegar a la sentencia de fondo.
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el emplazamiento es siempre una cuestión de orden público, que puede el juez examinar de oficio en cualquier estado del negocio, al igual que acontece tratándose de otros presupuestos procesales como los de personalidad o de falta de competencia en el juzgador, y que, si se emplazó defectuosamente a un demandado, no es posible dictar sentencia de fondo. 20 Por otro lado, el art. 272G del CPCDF, precepto tomado del art. 58 del CFPC y adicionado con las reformas de 1986, faculta a los jueces y magistrados para ordenar, aun fuera de la audiencia previa y de conciliación, que se subsane toda omisión que notaren, para el solo efecto de regularizar el procedimiento. La reforma al CPCDF publicada en el DOF del 24 de mayo de 1996 hizo una adición innecesaria a este artículo, al prever que esta facultad será ejercida, con la limitante, palabra inexistente. Debió decir, con el límite, que los jueces y magistrados no podrán revocar sus propias determinaciones. La adición es completamente innecesaria porque esta facultad solo se puede ejercer subsanando omisiones o, a lo sumo, dejando insubsistentes actos procesales irregulares, pero en ningún caso, revocándolos, infra 10, 4.3. Para colmo, el art. 684. 20 ASJF 1917 a 1985, cuarta parte, 415, emplazamientos defectuosos. En la tesis de jurisprudencia 237 de la ASJF 1917 a 2000, t. B. pp. 195 y 196, emplazamiento, falta de, debe estudiarse de oficio por el Tribunal de Apelación, se expresa que, la ausencia o el defectuoso emplazamiento implican que no llegó a constituirse la relación procesal entre el actor y el demandado y, por tal razón, no puede pronunciarse ningún fallo adverso al demandado. Modificado por la misma reforma de 1996 en abierta contradicción con el art. 272G, prevé que los autos que no fueren apelables sí pueden ser revocados por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio. 4.2.8.4. Excepciones procesales. Excepción de incompetencia del juez. Esta excepción tiene por objeto denunciar la falta del presupuesto procesal consistente en la competencia del órgano jurisdiccional. Debemos recordar que, como se estudió en el curso de Teoría General del Proceso, para plantear la incompetencia del juzgador el CPCDF establece dos vías. A elección del demandado, la declinatoria, que se promueve como excepción ante el mismo juez que está conociendo del asunto y al cual se considera incompetente. Y la inhibitoria, que se promueve dentro del plazo de 9 días siguientes al emplazamiento ante el juez que se considera competente para que dirija oficio inhibitorio al juez que está conociendo del asunto, con objeto de que remita testimonio de las actuaciones respectivas al inmediato superior para que éste resuelva, previa audiencia de pruebas y alegatos, cuál juez debe conocer del asunto. En el caso de que se plantee la excepción de incompetencia por declinatoria, el juez debe también remitir testimonio de las actuaciones respectivas al inmediato superior para que éste, una vez verificada una audiencia de pruebas y alegatos, decida cuál es el juez competente. Artículos 36, 37 y 163 a 169. La excepción de incompetencia por declinatoria no produce la extinción del proceso. En caso de que se estime fundada la excepción, la consecuencia es el desplazamiento del proceso hacia el juez que se ha declarado competente. Los criterios fundamentales que debe tomar en cuenta el tribunal que resuelva la cuestión de competencia para determinar cuál es el juez competente, son la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Artículos 144, los cuales ya fueron estudiados en el curso de Teoría General del Proceso. 2. Excepción de falta de legitimación procesal o de personalidad. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la excepción denominada de falta de personalidad en el actor consiste en la denuncia de que éste carece de la calidad necesaria para comparecer en juicio, capacidad procesal, o de que no ha acreditado el carácter o representación con que reclame representación procesal o personería. También ha afirmado la Suprema Corte que la personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe examinar de oficio el juez y, además, que no solo se puede impugnar por vía de excepción al contestar la demanda, sino que se puede objetar en cualquier momento del proceso. Alcalá Zamora critica la expresión falta de personalidad porque, a su juicio, no comprende todos los aspectos que se deben tomar en cuenta para delimitar el concepto de parte. Tales aspectos, para el procesalista hispano, son los siguientes. A. Falta de capacidad para ser parte, cuando alguno de los litigantes no posea capacidad jurídica.
B. Falta de capacidad procesal, cuando cualquiera de los contendientes no tenga capacidad de obrar y no esté debidamente representado para comparecer en juicio. C. Falta de legitimación, cuando quien disfrute de las dos capacidades precedentes sea ajeno al litigio, es decir, carezca de título para demandar o ser demandado, y D. Vicios relativos a la postulación, cuando en ordenamientos que exijan la representación mediante procurador o la asistencia de abogado, o bien ambas, no concurra cualquiera de ellas o sean defectuosas. La reforma al art. 47 del CPCDF, publicada en el DOF del 10 de enero de 1986, cambió la denominación de la excepción de falta de personalidad o capacidad en el actor y la llamó genéricamente falta de legitimación procesal de las partes. Es indudable que la denominación de la excepción como de falta de personalidad o capacidad en el actor era inadecuada porque no correspondía a todos los conceptos a los que realmente pretendía referirse, como ya lo había puesto de manifiesto Alcalá Zamora, y era también insuficiente porque aludía exclusivamente al actor, cuando también el demandado puede carecer de los conceptos mencionados. En la doctrina procesal se distingue entre legitimación ad processum y legitimación ad causam. Couture define a la primera como la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro, es decir, comprende tanto la capacidad procesal como la representación procesal o personería. Y a la segunda, como la condición jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión, o sea, se identifica con la legitimación a que hace referencia Alcalá Zamora. Aunque este es uno de los temas más debatidos en la doctrina, en términos generales podemos afirmar que es común considerar la legitimación ad processum como un presupuesto para la válida constitución de la relación procesal, es decir, como un presupuesto previo al proceso, en tanto que a la legitimación ad causam se le considera también como un presupuesto, pero no previo al proceso, sino a la sentencia de fondo. Por esta razón, estimamos que la legitimación procesal a que se refiere el art. 272A es la legitimación ad processum, que deberá ser examinada de oficio por el juzgador y podrá ser objetada por la parte interesada a través de la respectiva excepción. En todo caso, el juzgador deberá pronunciarse sobre este presupuesto en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, según lo previenen los arts. 36 y 272A, párrafo 3. El artículo 272 se faculta al juez para ordenar que se subsanen los defectos que se objeten contra la legitimación procesal, cuando ello fuere posible. La audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, en la que también el juzgador debe resolver las excepciones procesales de litispendencia, cosa juzgada, conexidad e improcedencia de la vía, será objeto de estudio en el capítulo 5. La falta de legitimación ad causam también podrá ser objetada por la parte interesada a través de la excepción correspondiente, pero normalmente solo podrá ser resuelta por el juez hasta que pronuncie su sentencia definitiva. Tomando en cuenta su naturaleza de presupuesto procesal, la legitimación ad causam también deberá ser examinada de oficio por el juzgador, antes de decidir el fondo del litigio planteado. Cabe señalar que en las reformas al CPCDF publicadas en el DOF del 24 de mayo de 1996 se pretendió regresar a la expresión falta de personalidad, a pesar de las deficiencias señaladas. Sin embargo, la sustitución de la falta de legitimación procesal por la de falta de personalidad no se hizo en todos los artículos, por lo que ambas expresiones finalmente quedaron como equivalentes. En el art. 36 reformado se prevé que, para acreditar la excepción de falta de personalidad, solo serán admisibles las pruebas documental y pericial, y que el demandado deberá ofrecer tales pruebas precisamente en el escrito de contestación a la demanda. En el art. 41 reformado se establece que cuando se declare fundada la excepción de falta de personalidad, y fuere subsanable el defecto en que se hubiera incurrido, el juez concederá un plazo no mayor de 10 días para que la parte afectada subsane el defecto. Si la falta de personalidad del demandado no fuere subsanable, el juez deberá declarar la rebeldía del demandado y continuar el juicio. Si la falta de personalidad insubsanable fuere la del actor, deberá sobreseer el juicio, es decir, deberá dictar una resolución en la que ponga fin anticipadamente al proceso, sin hacer ningún pronunciamiento sobre el conflicto de fondo planteado. Por último, la Suprema Corte de Justicia ha definido la legitimación procesal activa, que es la que corresponde a la parte actora, como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio o de una instancia. La Suprema Corte entiende a la legitimación procesal en términos similares a los expresados por Couture, pues incluye dentro de ella tanto la capacidad procesal o capacidad de comparecencia en juicio como la representación,
La legitimación en el proceso, sostiene, se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquel que tiene la aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. En cambio, para la Suprema Corte la legitimación ad causam implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación ad processum, concluye, es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. 3. Excepción de litispendencia. Esta excepción tiene por objeto hacer del conocimiento del juez que el litigio planteado por el actor en su demanda ya está siendo conocido en otro proceso anterior. Que se trata de un litigio pendiente de resolver en un proceso que ya se había iniciado con anterioridad al que ahora promueve el actor con su demanda. De acuerdo con el art. 38 del CPCDF, la excepción de litispendencia procede, cuando un juez conoce ya de un juicio en el que hay identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados, cuando las partes litiguen con el mismo carácter. Esta triple identidad entre partes, acciones y objetos reclamados debe darse entre el primer y el segundo procesos. Al oponer la excepción de litispendencia, el demandado deberá precisar los datos del primer juicio. Esta excepción se puede probar acompañando copia certificada de las constancias que el demandado tenga en su poder del primer juicio, o solicitando la inspección del expediente de dicho juicio, la cual, de admitirse, deberá llevar a cabo el secretario dentro del plazo de 3 días, so pena de que se le imponga una multa. Estas pruebas deberán ofrecerse precisamente en el escrito de contestación a la demanda. Sin embargo, cuando la excepción de litispendencia se base en la existencia de un juicio que se siga ante un juzgado que pertenezca a un sistema judicial distinto del que corresponda al juzgado en que se haga valer dicha excepción, esta solo podrá probarse mediante la copia certificada de la demanda y la contestación formuladas en el juicio anterior, la que deberá exhibirse antes de la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales art. 38, párrafos segundo y tercero. La resolución que el juzgador dicte sobre esta excepción puede ser en alguno de los dos sentidos siguientes: a. Considerar infundada la excepción y decidir que debe continuar el desarrollo del proceso, o b. Estimar fundada la excepción, caso en el que se deberá sobreseer, o sea, dar por terminado anticipadamente el segundo proceso. Artículo 38, in fine. Como puede observarse, la excepción de litispendencia, en caso de considerarse fundada, si produce la extinción del proceso en el cual se haya planteado. Subsiste, sin embargo, el primer proceso. 4. Excepción de cosa juzgada. Esta excepción tiene por objeto denunciar al juez que el litigio que el actor plantea en su demanda ya fue resuelto en un proceso anterior, mediante una sentencia definitiva que ya adquirió firmeza, por no poder ser impugnada ni discutida legalmente. La excepción de cosa juzgada tiene en común con la de litispendencia que a través de ella se pone de manifiesto que un mismo litigio ha sido sometido a dos diversos procesos, solo que, en el caso de la litispendencia, el primer proceso aún no ha concluido con sentencia firme, y en el caso de la cosa juzgada, el primer proceso ya terminó mediante sentencia firme. Con motivo de las reformas al CPCDF publicadas en el DOF del 10 de enero de 1986, el art. 42 fue modificado para prever expresamente la excepción procesal de cosa juzgada. Este precepto fue reformado de nuevo por el decreto publicado en el DOF del 24 de mayo de 1996. La excepción de cosa juzgada, al igual que las demás excepciones procesales, debe ser opuesta por el demandado al contestar la demanda y debe hacerse del conocimiento de la parte actora para que dentro de los 3 días siguientes pueda manifestar sus objeciones y razones. Para acreditar la existencia de la cosa juzgada, el demandado debe exhibir, con la contestación a la demanda o antes de la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, copia certificada de la sentencia y del auto que la haya declarado, ejecutoriada, véase infra 9.10. Si la copia certificada se exhibe en las oportunidades mencionadas, la excepción de cosa juzgada deberá ser resuelta en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. Sin embargo, el párrafo final del art. 42 prevé que si la copia certificada es presentada en el juicio con posterioridad a dicha audiencia, la excepción deberá ser resuelta de modo incidental, es decir, conforme al trámite establecido en el art. 88 del propio CPCDF, que concluye con una sentencia interlocutoria. A diferencia de lo que ocurre con la prueba de la excepción de litispendencia, el artículo 42 no establece expresamente el derecho del demandado para ofrecer la inspección de autos, a fin de acreditar la existencia de la cosa juzgada. No obstante, la parte final del primer párrafo del artículo 42 otorga al tribunal la facultad discrecional para ordenar, cuando lo considere necesario, la inspección de autos, siempre que se pueda practicar dentro del Distrito Federal.
para cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional y otorgar al demandado una razonable oportunidad para probar esta excepción, debería reconocérsele el derecho a ofrecer la prueba de inspección de autos, y no dejar esta última solo como una facultad discrecional del juzgador, la cual, por la falta de bases o criterios que delimiten su ejercicio, puede devenir fácilmente en arbitraria. La resolución que declare fundada esta excepción, extinguirá anticipadamente el proceso. Si la excepción se declara infundada, en cambio, el proceso deberá continuar. El CPC de Sonora regula esta excepción como de previo y especial pronunciamiento, y prevé que el juez puede tomar en cuenta de oficio la existencia de la cosa juzgada, arts. 50, fracción 2 y 48. Por último, conviene precisar que, al igual que en la litispendencia, en la excepción de la cosa juzgada la identidad de los dos litigios concierne a la identidad de a. las partes, b. los objetos reclamados, y c. las pretensiones, incluyendo en ellas tanto el petitum, lo que se pide, como la causa petendi, la causa por la cual se pide. 5. Excepción de conexidad. La denominada excepción de conexidad no es sino una petición formulada por la parte demandada para que el juicio promovido por el actor se acumule a otro juicio, diverso de aquel pero conexo, iniciado anteriormente, con objeto de que ambos juicios sean resueltos en una sola sentencia. La petición de acumulación por conexidad se distingue de las excepciones de litispendencia y de cosa juzgada por el hecho de que no se refiere, como estas últimas, a un mismo litigio sometido a dos diversos procesos, sino que se formula en relación con dos litigios diversos, planteados a través de dos distintos procesos, solo que, como se estima que entre los dos litigios diversos existe conexidad, se pide la acumulación de dichos procesos con objeto de que, aunque cada uno conserve su propio expediente y se tramite por separado, finalmente se resuelvan en una sola sentencia. A través de la petición de acumulación actitudes del demandado. Por conexidad se trata de evitar que dos litigios diversos, pero conexos, sean resueltos en forma separada, a través de sentencias distintas, que pueden resultar, incluso, contradictorias. La petición de acumulación por conexidad, en rigor, no constituye una excepción procesal, ya que a través de ella no se denuncia la falta o el incumplimiento de un presupuesto procesal o bien alguna irregularidad en la constitución de la relación procesal, sino que solamente se solicita al juez la acumulación de dos procesos, a través de los cuales se sustancian litigios conexos para que sean resueltos en una sola sentencia. De acuerdo con el art. 39 del CPCDF, reformado en 1996, la petición de acumulación tiene por objeto la remisión de los autos del juicio en que ésta se opone al juzgado que previno en los términos del art. 259, fracción 1, de este código, conociendo primero de la causa conexa, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten como uno, decidiéndose en una sola sentencia. El juez que previene es aquel que haya emplazado primero, ya que, como se ha visto, supra 3.8, uno de los efectos del emplazamiento consiste en prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, artículo 259, fracción 1. Lo que no resulta claro en modo alguno es cómo dos juicios, que deben conservar sus propios expedientes, se deban tramitar, como uno. La acumulación de los juicios no puede traducirse en la fusión o en la confusión de los juicios acumulados. Cada juicio puede tramitarse por separado, pero los dos deben resolverse en una sola sentencia, con la única finalidad de evitar que se puedan llegar a dictar sentencias contrarias o contradictorias en los juicios conexos. En este sentido, el artículo 35, párrafo segundo, del CPCDF dispone que, si se declara procedente la conexidad, su efecto será la acumulación de autos con el fin de que se resuelvan los juicios en una sentencia. Conforme al texto original del citado artículo 39, hay conexidad de causas cuando hay identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas, y cuando las acciones provengan de una misma causa. Este precepto establecía dos supuestos de conexidad. Primero, el caso en que las partes y las acciones sean las mismas, aunque los bienes disputados sean distintos. Y, segundo, el caso en que las acciones, aunque sean diversas, provengan de una misma causa. En el primer caso, la conexidad de los litigios se da especialmente por la identidad de las personas y las acciones, en el segundo, por la identidad de la causa. En este último supuesto, la expresión causa de la acción debe entenderse como la relación jurídica sustancial invocada por el actor para formular su pretensión. Un ejemplo del primer supuesto sería el caso en el cual el mismo actor demandara la reivindicación de diferentes bienes a una misma persona. Ahí habría identidad de personas y de acciones, pero diversidad de bienes.
En caso de que la persona contra la cual se intentara la reivindicación fuera demandada en diversos juicios por el mismo actor, podría pedir la acumulación de dichos juicios a través de la denominada excepción de conexidad. Un ejemplo del segundo supuesto sería el caso en el cual en un juicio se demandara la nulidad de un contrato de compraventa y en otro juicio se pidiera la rescisión del mismo contrato. En este supuesto, si bien hay diversidad de acciones, en un juicio se reclama la nulidad y en el otro la rescisión, dichas acciones provienen de una misma causa, el contrato de compraventa. En este caso, el demandado también podría pedir, con la denominada excepción de conexidad, la acumulación del segundo juicio al primero. La reforma al CPCDF publicada en el DOF del 24 de mayo de 1996 modificó el artículo 39 para agregar dos nuevos supuestos en los que procede la petición de acumulación por conexidad: A, cuando haya identidad de personas y de cosas, aunque las acciones sean diversas, y B, cuando haya identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas. La parte que haga valer esta excepción debe precisar el juzgado ante el que se tramite el juicio conexo y debe acompañar a su escrito de contestación a la demanda copia autorizada de las constancias que tenga en su poder, o bien solicitar la inspección judicial del expediente del juicio conexo, art. 39, párrafo segundo. La resolución que estime fundada la llamada excepción de conexidad, ordenará la acumulación del expediente del juicio más reciente a aquel en que se haya emplazado primero al demandado, para que ambos juicios sean resueltos en una misma sentencia, art. 39, párrafo final. Si se declara improcedente o infundada la conexidad, cada juicio continuará su tramitación por separado. Por último, conviene precisar que la petición de acumulación por conexidad no procede cuando se trate de juicios: A, que se encuentren en diversas instancias, y B, que estén sometidos al conocimiento de juzgados que pertenezcan a diversos tribunales de apelación. Artículo 40. Las reformas al CPCDF publicadas en el DOF del 7 de enero de 1988 agregaron una tercera hipótesis de improcedencia, cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero. Sin embargo, esta adición era innecesaria porque la hipótesis agregada ya estaba incluida en la señalada en el Inc. B, pues es evidente que cuando un proceso se ventila en el extranjero, el juzgado que está conociendo del mismo necesariamente pertenece a un diverso tribunal de apelación. 6. Improcedencia de la vía. A través de la excepción denominada de improcedencia de la vía, el demandado objeta el tipo de juicio escogido por el actor. Para Gómez Lara, la improcedencia de la vía constituye una excepción dilatoria que el demandado puede oponer cuando el demandante pretenda que la cuestión que plantea al juez se tramite de acuerdo con un procedimiento que no es el legalmente establecido. De acuerdo con el autor citado, la improcedencia de la vía no solo se refiere a la defectuosa selección del tipo de juicio, sino que también comprende los casos de falta de declaración administrativa previa y la no satisfacción de procedimiento previo, cuando estos actos sean exigidos por la ley. La Suprema Corte de Justicia había sostenido que la falta de apelación contra el auto de ejecución no implica el consentimiento de la vía ejecutiva, puesto que se puede destruir la fuerza ejecutiva del título mediante el empleo de determinadas excepciones, lo cual implica la obligación legal del juzgador de resolver en primer término sobre la procedencia de la vía, cuando existan excepciones sobre el particular, para hacer posteriormente el estudio en cuanto al fondo de los derechos controvertidos. La propia Suprema Corte ha considerado que el auto que da entrada a una demanda y establece la forma del juicio, no prejuzga sobre la procedencia de la acción, y si se oponen oportunamente las excepciones que establece la ley, en la sentencia definitiva debe resolverse sobre la procedencia o improcedencia de la acción. Una tesis muy similar, solo que llevada hasta la sentencia definitiva dictada con motivo de la interposición del recurso de apelación y basada en razones distintas a las señaladas en la excepción de improcedencia de la vía opuesta en la primera instancia, es la que sostiene el segundo tribunal colegiado en materia civil del Sexto Circuito en los siguientes términos: vía ejecutiva puede declararse en apelación por causas diversas a las expresadas en las excepciones opuestas en el juicio. El estudio oficioso que corresponde realizar el juez natural sobre la procedencia de la acción ejecutiva, permite concluir que esta es una cuestión ajena a la litis, pues ésta solo se integra con las acciones deducidas y las excepciones opuestas. Por tanto, es correcto declarar improcedente la vía ejecutiva en segunda instancia por razones diversas a las manifestadas en las excepciones opuestas, siempre que en los agravios expresados en apelación se haga valer la causal de improcedencia en que se sustenta la determinación del tribunal ad quem. En contra del sentido de estas tesis jurisprudenciales, en 1973 fueron reformados los arts. 453, 461, 470 y 486 del CPCDF, relativos a los juicios ejecutivo civil y especial hipotecario. El segundo párrafo del artículo
453 establece que la vía ejecutiva se estimará consentida si no fuere impugnado el auto admisorio de la demanda mediante recurso de apelación, recurso que procederá en el efecto devolutivo, es decir, ejecutivo. Véase infra 11.4. El párrafo segundo del art. 470 contenía una disposición similar para el juicio hipotecario, pero fue reformado en 1996. Los artículos 461 y 486 fueron modificados en 1973 para suprimir la referencia al deber del juzgador de resolver en la sentencia sobre si ha procedido o no la vía. Dichos preceptos consignan solo el deber de aquel de pronunciarse sobre los derechos materiales controvertidos. Haciendo referencia particular al juicio especial hipotecario, el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito había opinado que las reformas de 1973 a los arts. 461 y 470 del CPCDF, impedían seguir sosteniendo el criterio de la Suprema Corte de que en el juicio sumario hipotecario el juez tenía obligación de pronunciarse en la sentencia definitiva sobre la procedencia de la vía, y que este aspecto podía reexaminarse en la segunda instancia, de donde se infería que el afectado podía esperar hasta entonces para impugnar tal determinación en amparo directo. Dicho tribunal afirmaba que, como las indicadas disposiciones reformadas establecen que la vía especial hipotecaria se estima consentida si el afectado no apela del auto admisorio, debía considerarse que la resolución recaída en tal recurso es reclamable en amparo ante juez de distrito, porque siendo un acto dentro del juicio que ya no admite reparación en la definitiva, actualizaba la hipótesis de procedencia que previene el art. 114, fracción 4, de la Ley de Amparo. Sin embargo, Reyes Tallabas opina que la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte que hemos transcrito en primer término debe continuar aplicándose aún a los juicios ejecutivo civil y especial hipotecario, a pesar de las reformas de 1973, pues considera que éstas no pueden coartar el derecho del demandado para oponer excepciones, entre ellas la de improcedencia de la vía. Que dichas reformas son contrarias a los principios de economía procesal y de concentración, ya que imponen al demandado la carga de apelar el auto admisorio de la demanda, complicando el trámite del proceso al trasladar su conocimiento al tribunal de alzada. Y que la supresión, en los artículos 461 y 486, de la referencia al deber del juzgador de pronunciarse sobre la procedencia de la vía, no lo relevan del deber que le imponen otros preceptos y la jurisprudencia de la misma Suprema Corte, de estudiar la procedencia de la acción. Nos parecen fundadas las razones que expresa el autor citado. En efecto, es evidente que la procedencia de la vía es uno de los presupuestos del proceso, cuya falta puede ser denunciada por el demandado a través de la respectiva excepción procesal. Que el legislador ordinario no tiene facultades para imponer al demandado la carga de apelar el auto admisorio de la demanda para objetar la procedencia de la vía, privándolo de su derecho a hacerlo a través de la excepción respectiva, pues ello infringiría su derecho de defensa en juicio y vulneraría las formalidades esenciales del procedimiento que consigna el párrafo segundo del art. 14 constitucional, y, en fin, que la falta de apelación contra el auto admisorio de la demanda y aun la falta de oposición de la excepción respectiva no pueden impedir que el juez cumpla con el deber que tiene de verificar que se haya cumplido con todos los requisitos de procedencia de la acción y que se hayan satisfecho todos los presupuestos procesales, entre ellos el de la procedencia de la vía. Estas razones podrían hacerse valer al impugnar, a través del juicio de amparo, la resolución definitiva que desestime la excepción de improcedencia de la vía, arguyendo que esta última fue consentida por el demandado al no haber apelado el auto admisorio de la demanda. Sin embargo, para evitar tener que llegar al juicio de amparo y quedar sujeto a la decisión que, en su caso, emite el juzgador federal, en la práctica resultará más conveniente interponer el recurso de apelación contra el auto admisorio de la demanda en el juicio ejecutivo civil. El artículo 35 del CPCDF, de acuerdo con el texto reformado por el decreto publicado en el DOF del 24 de mayo de 1996, prevé en su fracción 7 la improcedencia de la vía como excepción procesal, con lo cual confirma la aplicabilidad de la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia transcrita al inicio de esta sección. La reforma de 1996 al art. 470 del CPCDF también confirma esta aplicabilidad. Al igual que las demás excepciones procesales, la improcedencia de la vía se debe resolver, en los juicios ordinarios, en la audiencia previa, de conciliación y excepciones procesales, art. 36 del CPCDF. En los juicios especiales hipotecarios, en virtud de que conforme a la reforma de 1996 no tienen prevista la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, lo más probable es que esta excepción se resuelva al final del juicio, en la sentencia definitiva. El párrafo final del art.
35 del CPCDF, de acuerdo con la reforma publicada en el DOF del 24 de mayo de 1996, contiene una disposición en la que, en forma ambigua y contradictoria, se intentan regular las consecuencias de la resolución que declara fundada esta excepción. En este párrafo se prescribe, cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, declarando procedente la validez de lo actuado, sin perjuicio de la obligación del juez para regularizar el procedimiento. Antes de esta reforma, la resolución en la que el juzgador declaraba que la vía había resultado improcedente, extinguía el procedimiento y dejaba a salvo los derechos de las partes. Si la parte actora tenía interés en ejercer nuevamente su acción, debía presentar otra demanda, en la vía procesal que la propia parte actora estimara pertinente. Por ejemplo, si en un juicio especial hipotecario la sentencia definitiva declaraba la improcedencia de la vía por considerar que el documento exhibido por la parte actora como base de la acción no reunió los requisitos establecidos en los arts. 468 y 469 del CPCDF, dicha sentencia, una vez impugnada y confirmada o transcurrido el plazo respectivo sin que fuera apelada, extinguía el procedimiento y dejaba a salvo los derechos de las partes para que los ejercieran en la vía procesal que consideraran procedente. Si la parte actora deseaba reclamar el pago del crédito, podía subsanar las deficiencias del documento base de la acción y volver a presentar su demanda en la vía especial hipotecaria, o bien demandar el pago del crédito en la vía ordinaria. Pero en todo caso era la parte actora la que elegía la vía procesal para reclamar sus derechos. La reforma de 1996 plantea, en primer término, un contrasentido. La resolución que declara la improcedencia de la vía no extingue el procedimiento, sino que lo continúa. Es posible lógica y jurídicamente declarar, para seguir con el ejemplo, que resultó improcedente la vía especial hipotecaria y no poner fin al procedimiento, sino continuarlo. ¿Cuál procedimiento va a continuar? ¿El especial hipotecario que se declaró improcedente o el juicio ordinario que se va a iniciar? Es evidente que la resolución que declara la improcedencia de la vía no puede tener otro efecto que el de extinguir el procedimiento declarado improcedente. Solo subvirtiendo la naturaleza de los principios e instituciones procesales se puede pretender continuar lo que se ha declarado improcedente y, por tanto, extinguido. Pero aun suponiendo que se pueda continuar un procedimiento que se ha extinguido, que es tanto como declarar vivo un cadáver, ¿quién debe continuarlo? ¿El juez o la parte interesada? El párrafo final del artículo 35 del CPCDF no lo dice expresamente, pero parece sugerir que debe hacerlo el juez, al señalar que se debe declarar la validez de lo actuado, lo cual solo puede hacerlo el juez. Pero si es el juez el que continúa el procedimiento, estaría violando el principio general del derecho que establece que la iniciativa del proceso incumbe exclusivamente a las partes, y que sin acción de la parte interesada no puede haber proceso, nemo iudex sine actore. Donde no hay demandante no hay juez. Véase supra 1.3. También violaría el deber de imparcialidad que el artículo 17 de la Constitución impone a los juzgadores, pues se estaría convirtiendo en asesor o asistente de la parte actora, y se infringiría el principio de la igualdad de las personas ante la ley y de las partes en el proceso que se encuentra implícito en el artículo 13 constitucional. Por último, el párrafo final del art. 35 del CPCDF impone al juez dos deberes contradictorios: declarar la validez de lo actuado y al mismo tiempo regularizar el procedimiento. En primer término, si lo actuado es válido, ¿para qué tiene que declararlo el juez? En segundo lugar, si el juez declara válido lo actuado, ¿para qué tiene que regularizarlo? Pero lo más grave, es que lógica y jurídicamente se puede declarar la validez de lo actuado en un procedimiento que resultó improcedente. Se puede declarar válido un procedimiento que se basó en la supuesta existencia de un título ejecutivo, que finalmente no reunió los requisitos para ser considerado título ejecutivo. Si en el juicio especial hipotecario declarado improcedente se afectó un inmueble mediante la expedición y el registro de la cédula hipotecaria, como se preveía antes de la reforma de 1996, o a través de la anotación de la demanda en el registro público de la propiedad, como se regula ahora, a pesar de improcedencia de la vía debe subsistir el registro de la cédula hipotecaria o la anotación de la demanda. La vaguedad y ambigüedad del texto del párrafo final del artículo 35 del CPCDF no parecen ofrecer respuestas claras y precisas y más bien podrían ser fuente de dudas y de atropellos. 4.2.8.5. Excepciones sustanciales en términos generales. Las excepciones sustanciales consisten en los hechos extintivos, modificativos o impeditivos aducidos por el demandado para oponerlos a la relación jurídica sustancial invocada por el actor como causa de su pretensión. Carneluti es el autor de la distinción entre hechos constitutivos, extintivos, impeditivos y modificativos.
Para el procesalista italiano, los dos primeros son hechos jurídicos principales a través de los cuales se constituye o se extingue, respectivamente, una relación jurídica. Los dos últimos son hechos jurídicos secundarios o derivados que obran sobre un hecho jurídico principal, paralizando o modificando su eficacia. De esta manera, frente a los hechos constitutivos invocados por el actor como causa de su pretensión, el demandado opone hechos extintivos, impeditivos o modificativos de los primeros. Frente al contrato de compraventa firmado por el actor para exigir la entrega de la cosa vendida, el demandado puede alegar que ya verificó anteriormente tal entrega o que el derecho del demandante ya prescribió por el transcurso del tiempo, hechos extintivos. Puede alegar que no se ha cumplido alguna condición suspensiva prevista en el contrato, hecho impeditivo, o bien que posteriormente a la firma del contrato de compraventa, las partes celebraron un convenio que alteró los términos de aquel hecho modificativo. Como es lógico, el CPCDF no contiene una enumeración de las excepciones sustanciales. Estas son tantas como hechos extintivos, impeditivos o modificativos existan. De acuerdo con Pina y Castillo Larrañaga, una enumeración que pretendiera comprender las principales excepciones sustanciales debería mencionar el pago, la dación en pago, la compensación, la confusión de derechos, la remisión de deudas, la novación, la revocación, la pérdida de la cosa, la prescripción, el término extintivo, la transacción, el pacto o promesa de no pedir, la renuncia del derecho, la nulidad, la rescisión, la inexistencia, etc. 4.2.8.6. Otras clasificaciones de excepciones 1. Excepciones dilatorias y perentorias. La clasificación tradicional de las excepciones es la que las divide en dilatorias y perentorias. En el Febrero o Librería de Jueces, Abogados y Escribanos, de García Goyena y Aguirre, se explicaba esta división tradicional en los siguientes términos: excepción es el medio de defensa que opone el demandado para excluir la acción del demandante. La excepción puede excluir la acción de dos modos: o absolutamente o para siempre, o relativamente al tiempo, lugar o modo de entablarse la demanda. Las primeras se llaman perentorias, las segundas dilatorias. En el lenguaje del Febrero, las excepciones perentorias eran medios de defensa que excluían absolutamente o para siempre la acción del actor, y las excepciones dilatorias eran medios de defensa que excluían de manera relativa o provisional la acción del actor. En México, Jacinto Pallaras explicaba la distinción entre excepciones perentorias y dilatorias de la siguiente manera: en materia criminal, lo mismo que en materia civil, las acciones se destruyen o se paraliza su ejercicio judicial por medio de las excepciones. Cuando éstas producen el primer efecto se llaman perentorias y cuando el segundo dilatorias. Esta distinción fue admitida en forma explícita por los arts. 26 y 27 del Código de Procedimientos Civiles de 1884. De acuerdo con estos preceptos, las excepciones dilatorias eran las defensas que podía emplear el demandado para impedir el curso de la acción. Y las excepciones perentorias eran las defensas que podía utilizar el demandado para destruir la acción. Es conveniente observar que esta clasificación de las excepciones se hizo tomando en cuenta los efectos de esta sobre la acción del actor, y que la acción era entendida todavía en un sentido concreto, como el medio de hacer valer ante los tribunales los derechos establecidos por la ley, art. Primero. El CPCDF de 1932 no reprodujo las definiciones contenidas en los artículos 26 y 27 del CPC de 1884. Pero, suponiendo la existencia de esta clasificación tradicional, el artículo 35 se limitó a enunciar las excepciones dilatorias: a. La incompetencia del juez; b. La litispendencia; c. La conexidad; d. La falta de personalidad o capacidad en el actor; e. La falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la acción intentada; f. La división; g. La excusión; y h. Las demás a las cuales dieran ese carácter las leyes. La reforma de 1986 al mencionado artículo 35 suprimió esta relación de las llamadas excepciones dilatorias. Sin embargo, la reforma de 1996 reintrodujo en el artículo 35 la misma relación de excepciones dilatorias, solo que esta vez las llamó procesales, lo cual es inexacto porque no todas las excepciones dilatorias son procesales. Son excepciones procesales las de incompetencia, litispendencia, falta de legitimación procesal o personalidad, cosa juzgada e improcedencia de la vía, estas dos últimas agregadas a la lista con la reforma de 1996, porque a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales, según hemos visto. En cambio, son dilatorias pero no procesales sino sustanciales, las excepciones de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la obligación y la de división, como veremos enseguida.
También nos referiremos a las excepciones de orden y exclusión, que aparecen de nuevo en la relación del artículo 35. La excepción de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta la obligación, como su propio nombre lo indica, es una excepción sustancial que implica la invocación de un hecho impeditivo de los efectos del hecho principal constitutivo alegado por el actor. Esta excepción se aplica solo a las obligaciones sujetas a condición suspensiva o a plazo. Las excepciones de división y exclusión, a las que se debe agregar también la del beneficio de orden, se vinculan con las obligaciones derivadas del contrato de fianza. A través de la excepción de división, los fiadores, cuando son varios, exigen al acreedor que divida su reclamación entre todos. Para que exista el derecho a la división de la deuda es preciso que exista un convenio expreso entre el acreedor y los fiadores, artículo 2827 del Código Civil. La exclusión es, de acuerdo con Couture, el beneficio conferido al fiador simple de no responder de la obligación afianzada, hasta en tanto no se haya seguido infructuosamente la ejecución contra los bienes del deudor principal. El beneficio de orden se concede al fiador para exigir al acreedor el requerimiento previo del deudor principal y la iniciación del procedimiento contra él. El beneficio de exclusión implica el deber de intentar primero la ejecución de la sentencia condenatoria contra el deudor principal, con resultados infructuosos, para después dirigir la ejecución en contra del fiador, en caso de que éste haya sido también condenado. El beneficio de orden consiste en que antes de demandar al fiador, el acreedor debe demandar primero al deudor principal, concluir el juicio en contra de éste e intentar infructuosamente la ejecución de la sentencia. Solo después de esto el acreedor podrá demandar al fiador. Tanto el beneficio de exclusión como el de orden son renunciables por parte de los fiadores, y en la práctica es muy común que estos renuncien a tales beneficios. Artículos 2814 a 2822 del Código Civil. Las excepciones de falta de cumplimiento del plazo o de la condición y de la división son dilatorias sustanciales. La primera se refiere a la no exigibilidad de la obligación por incumplimiento del plazo o de la condición a que esté sujeta, hechos impeditivos. Y la segunda, a la no exigibilidad de toda la obligación a un solo fiador cuando sean varios y en el contrato de fianza se haya convenido el beneficio de la división, hecho modificativo. En cambio, las excepciones de exclusión y de orden son dilatorias procesales. La primera se refiere al orden que se debe seguir en la ejecución de las sentencias de condena y, la segunda, al orden que se debe seguir en los procesos, en ambos casos, primero contra el obligado principal y después contra el fiador. Conviene precisar que la clasificación de las excepciones en dilatorias y perentorias no coincide necesariamente con la distinción en procesales y sustanciales. Por una parte, la clasificación en dilatorias y perentorias pretende tomar en cuenta el supuesto efecto de la excepción sobre la acción, en sentido concreto, del demandado, impedir su curso, dilatorias, o destruir directamente la acción, perentorias. En cambio, la clasificación de las excepciones en procesales y sustanciales no toma en cuenta el supuesto efecto sobre la acción, sino el objeto cuestionado con la excepción. La regularidad de las condiciones del proceso o los presupuestos procesales, excepciones procesales, o el fundamento mismo de la pretensión, excepciones sustanciales. Por otra parte, se debe reiterar que no todas las excepciones dilatorias son procesales ni todas las perentorias son sustanciales. Si bien casi todas las excepciones dilatorias a que se ha hecho referencia son procesales, existen dos que no tienen ese carácter, las excepciones de falta de cumplimiento del plazo o de la condición y de división. A su vez, entre las excepciones consideradas generalmente como perentorias, casi todas ellas sustanciales, existe por lo menos una que tiene carácter procesal, la cosa juzgada. Debe tomarse en cuenta, además, que las enumeraciones legales de las excepciones dilatorias no dejan de ser convencionales, pues al final de cuentas cada ordenamiento procesal contiene su propio catálogo de excepciones dilatorias, aunque exista cierta uniformidad entre los códigos procesales latinoamericanos. Esta situación ha llevado a Gómez Lara a afirmar que una excepción es dilatoria en tanto que la ley procesal le señale tal carácter y le otorgue una forma especial de tramitación, conocimiento y resolución por parte del tribunal. Los autores de la reforma de 1996 no solo confundieron las excepciones procesales con las dilatorias, sino que, además, no contrapusieron las primeras a las sustanciales, como debieron hacerlo en buena técnica legislativa, sino a las perentorias, según lo dispone el art. 43 reformado. Parafraseando a un político de los 70, se puede afirmar que los autores de la reforma de 1996 no dividieron las excepciones en dilatorias y perentorias, conforme a la clasificación tradicional, ni en procesales y sustanciales, de acuerdo con la clasificación doctrinal, sino todo lo contrario, hicieron una confusa mezcla de estas clasificaciones para contraponer las excepciones procesales a las perentorias.
En el fondo no hicieron sino conservar la vieja clasificación de excepciones en dilatorias y perentorias, llamando erróneamente procesales a las primeras. En principio, todas las excepciones, procesales, en sentido estricto, dilatorias, se deben resolver en la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales. Para tal fin, se deben hacer del conocimiento de la parte actora para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su interés convenga respecto de dichas excepciones art. 36. Párrafos primero y segundo, y para que ofrezca las pruebas pertinentes, las cuales deberán practicarse a más tardar en esa audiencia. La excepción de cosa juzgada debe resolverse en la misma audiencia, si el demandado al oponer la excepción exhibe copia certificada de la sentencia y del auto que la haya declarado ejecutoriada. Pero si la copia certificada llega al juicio posteriormente, la excepción se resolverá de modo incidental, a través de una sentencia interlocutoria, artículo 42, párrafos primero y tercero, del CPCDF. Por las dificultades que plantea la clasificación tradicional, en los ordenamientos procesales latinoamericanos se ha ido abandonando esta distinción entre excepciones dilatorias y perentorias, de origen hispánico, y se ha adoptado una diversa que diferencia entre excepciones previas y de méritos o de fondo. 2. Excepciones previas y de fondo. La clasificación de las excepciones en previas y de fondo toma en cuenta tanto el contenido de la excepción como el momento procesal en que debe resolverse. Claría Olmedo formuló la distinción en los siguientes términos: cuando, coincidiendo con el demandado peticione una resolución sobre el fondo, pero favorable a su alegación, se tratará de cuestiones sobre el fondo. En cambio, cuando el demandado postule una decisión sobre si corresponde o no decidir sobre el fondo, pretendiendo negativamente frente a la tácita posición positiva del demandante, se tratará de cuestiones impeditivas de la decisión sobre el fondo, y por ello de resolución previa. De esta manera, las excepciones sobre el fondo se dirigen, a semejanza de la pretensión del demandante, a lograr un pronunciamiento también de fondo por el juzgador, solo que, a diferencia de dicha pretensión, tales excepciones piden que el pronunciamiento de fondo sea absolutorio para el demandado. Por su contenido mismo, las excepciones sobre el fondo deben resolverse, como es lógico, en el momento en que el juzgador emita su sentencia definitiva. En cambio, las excepciones previas no se dirigen a lograr un pronunciamiento de fondo de parte del juzgador, sino que tienen por objeto poner de manifiesto al juez la existencia de cuestiones que impiden, que obstan, que él emita tal pronunciamiento de fondo. Por contener cuestiones obstativas o impeditivas, las excepciones previas deben resolverse antes del pronunciamiento de fondo. En términos generales, las excepciones procesales deberían considerarse como previas y tendrían que resolverse como tales. Las excepciones sustanciales, por regla, deben ser consideradas y tramitadas como excepciones sobre el fondo. Sin embargo, existen algunas excepciones sustanciales que también se pueden tramitar en forma previa al fondo de la controversia, como es el caso de las excepciones de prescripción y de caducidad. Si se alega que el derecho que se reclama en juicio se encuentra prescrito, no es más conveniente que el juzgador se ocupe previamente de esta cuestión, para que si la considera fundada no tenga ya que ocuparse de las condiciones de validez y de exigibilidad del derecho reclamado. El CPC del Estado de Tabasco clasifica las excepciones en previas y de fondo y regula las excepciones de prescripción y de caducidad como previas arts. 64 y 67, fracción 10. 3. Excepciones y defensas. Por último, debe hacerse referencia a la distinción entre excepciones y defensas. Esta distinción, que no ha sido acogida en la legislación mexicana, se ha intentado siguiendo diversos criterios. Por una parte, en el derecho francés se considera que la defensa implica la discusión relativa al derecho subjetivo, pretensión de fondo, mientras que la excepción se refiere a la regularidad de las formas de procedimiento. En esta distinción las defensas equivalen a las excepciones sustanciales y las excepciones a las que se ha caracterizado como procesales. Por otra parte, también en la doctrina se suele distinguir entre excepciones y defensas tomando como base que las primeras implican afirmaciones del demandado en relación con los presupuestos procesales, o con la fundamentación de la pretensión, en tanto que las segundas, las defensas, implican meras negaciones formuladas por el demandado, respecto a los hechos o al derecho invocados por el actor. La defensa, en sentido estricto, existe, sostiene Davis Echandía, cuando el demandado se limita a negar el derecho pretendido por el actor, o los hechos en que éste se apoya, o su exigibilidad o eficacia en el proceso. Por último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intentado distinguir entre excepciones y defensas siguiendo un criterio diferente de los mencionados, pero que se basa en la distinción formulada por Chiovenda en relación con el derecho romano, entre circunstancias a favor del demandado que obraban ipso jure, es decir, que podían ser tomadas en cuenta de oficio por el juez, y las que obraban solo ope excepcionis. Para la Suprema Corte,
Las excepciones descansan en hechos que por sí mismos no excluyen la acción, pero dan al demandado la facultad de destruirla mediante oportuna alegación y demostración de los hechos. En cambio, las defensas o excepciones impropias se apoyan en hechos que por sí mismos excluyen la acción, de modo que una vez comprobada por cualquier medio, el juez está en el deber de estimarlas de oficio, invóquelas o no el demandado. Son ejemplos de excepciones en sentido propio, la compensación, la prescripción, etc. Son ejemplos de excepciones impropias o defensas, el pago, la novación, la condonación del adeudo, etc. De esta manera, para la Suprema Corte la distinción entre las excepciones y las defensas estriba en que las primeras implican hechos que solo pueden ser tomados en cuenta por el juzgador cuando la parte demandada los opone expresamente como excepciones, sin que el juez pueda considerarlos de oficio, aun cuando en el proceso quede demostrada la existencia de tales hechos. En cambio, las defensas o excepciones impropias se basan en hechos que, una vez demostrados en el proceso, y aunque la parte demandada no los invoque como excepciones, el juzgador debe tomar en cuenta de oficio. Lo que no resulta muy claro es cuáles son, y por qué motivo, los hechos que, por sí mismos excluyen la acción, y deben tomarse en cuenta de oficio por el juzgador, sin necesidad de que el demandado los oponga específicamente como excepciones. Por último, se debe tener presente que la propia Suprema Corte ha establecido, recogiendo la regla contenida en el artículo 2 del CPCDF, en relación con la acción, que las excepciones proceden en juicio aunque no se exprese su nombre, bastando con que se determine con claridad el hecho en que consiste la defensa que se hace valer. En esta última tesis jurisprudencial, la Suprema Corte identifica, como ocurre en general en la legislación mexicana, la excepción con la defensa. 4. 2.9. Reconvención. La reconvención o contrademanda es, al decir de Couture, la pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por lo cual se constituye a la vez en demandante del actor, a fin de que se folen las dos pretensiones en una sola sentencia. La reconvención es la actitud más enérgica del demandado. Este no se limita a oponer obstáculos procesales o a contradecir el derecho material alegado por el actor en su demanda, sino que, aprovechando la relación procesal ya establecida, formula una nueva pretensión contra el actor. En los juicios en los que se produce la reconvención, las partes asumen, a la vez, el doble carácter de actores y demandados. Una parte es actora en relación con la demanda inicial y demandada respecto de la reconvención, y la otra es demandada en la primera demanda y actora en la demanda reconvencional. Por eso a estos juicios se les llama dobles. De acuerdo con el art. 260, fracción 6, del CPCDF, conforme a la reforma de 1996, la reconvención puede presentarse dentro del plazo para contestar la demanda. Esto podría significar que la reconvención puede presentarse junto con el escrito de contestación a la demanda, como se establecía con anterioridad a la reforma de 1996, pero también podría expresarse en un escrito completamente separado de la contestación de la demanda, con tal que se presente dentro del plazo concedido para contestar la demanda. Sin embargo, la reforma de 1996 no modificó el artículo 272, de acuerdo con el cual el demandado que oponga reconvención lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después, por lo que, a pesar de la reforma de 1996 al artículo 260, la reconvención tiene que hacerse precisamente al contestar la demanda. En todo caso, la nueva pretensión del demandado se expresa en una nueva demanda, una contrademanda, que debe contener los mismos requisitos que establece el artículo 255 para la demanda y se debe hacer acompañar de los documentos señalados en el artículo 95, supra 3.3 y 3.4. Aunque la reconvención se debe expresar junto con la contestación a la demanda, dichos actos deben quedar claramente separados, sin que se confundan. El escrito en el que se expresen la contestación a la demanda y la reconvención debe contener dos partes diferentes. Por un lado, la contestación de la demanda, en la que el demandado satisfaga los requisitos previstos en el artículo 260, se refiere a los hechos y al derecho afirmado en la demanda y manifieste su actitud respecto a las pretensiones del actor, supra 4. 2.1, y, por la otra, la reconvención, que es una nueva demanda, la cual debe cumplir los requisitos establecidos en el art. 255, por lo que debe expresar las prestaciones que reclame el reconvencionista, así como los hechos y el derecho en que funde su contrademanda. Como se trata de una nueva demanda, se debe realizar un nuevo emplazamiento, pero ahora notificado al actor, para que conteste la reconvención en un plazo de 6 días. Artículo 272.
Tomando en cuenta que la reconvención es una nueva demanda que se formula dentro de un juicio ya establecido, para que aquella pueda ser admitida será necesario que la pretensión expresada en ella sea de la competencia del juez que está conociendo de la demanda inicial, así como que el juicio sea el adecuado para plantearla. Artículo 20, fracción 3, del título especial de la Justicia de Paz del CPCDF. Por la misma razón, la pretensión que el demandado ejerza solo podrá ser dirigida en contra del actor y no en contra de terceros extraños al juicio. Sin embargo, aunque la reconvención se ejerza dentro de una relación jurídica procesal establecida, es independiente de la acción original, por lo que aunque el actor llegue a desistir de la acción original o ésta se declare improcedente o infundada, la reconvención subsistirá y deberá ser analizada y resuelta por el juez en su sentencia definitiva. 4.3. Rebeldía. La contestación a la demanda es solo una carga y no una obligación, por lo que su omisión no trae como consecuencia una sanción, sino una situación jurídica desfavorable para el que no ha comparecido. En términos generales, se denomina rebeldía o contumacia a la falta de comparecencia de una de las partes o de ambas respecto de un acto procesal determinado o en relación con todo el juicio. Carneluti distingue entre rebeldía unilateral y bilateral, según que la incomparecencia corresponda a una de las partes o a ambas. 52. A su vez, De Pina y Castillo Larrañaga clasifican la rebeldía en total y parcial: el demandado que no comparece, emplazado legalmente, o el demandante que se separa del juicio después de que la demanda ha sido contestada, incurren en la primera de estas formas de rebeldía. La parte que no comparece a realizar un determinado acto procesal queda incursa en la segunda. Como este capítulo se refiere a las actitudes del demandado, en la presente sección se examinará una forma de rebeldía unilateral, la del demandado, en relación con un acto procesal determinado, la contestación de la demanda, por lo cual se trata de una rebeldía unilateral parcial. Si el demandado no comparece posteriormente en ningún acto del juicio, se tratará entonces de una rebeldía unilateral total. 4. 3.1. Presupuestos para que el juez pueda hacer la declaración de que el demandado ha asumido una actitud de rebeldía o contumacia, o más brevemente, para que pueda hacer la declaración de rebeldía, debe revisar que los presupuestos siguientes se hayan cumplido. 1. El emplazamiento, para lo cual el juez deberá examinar, escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes están hechas al demandado en forma legal. En caso de que encuentre que el emplazamiento no se hizo correctamente, ordenará su reposición y lo hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando aparezca responsable. Artículo 271, segundo y tercer párrafos. 2. El transcurso del plazo concedido en el emplazamiento, sin que el demandado haya contestado la demanda. Artículo 271, primer párrafo. Conviene advertir que para la declaración de rebeldía no se tiene en cuenta el elemento subjetivo de la incomparecencia. En otros términos, solo se toma en cuenta que el demandado no ha comparecido dentro del plazo legal y no si no ha querido comparecer. Se trata de una rebeldía objetiva, no comparecer, y no de una rebeldía subjetiva, no querer comparecer. Anteriormente se discutía si era o no necesario el acuse de rebeldía, es decir, la petición de la parte actora para que se declarara la rebeldía del demandado, en virtud de que éste, habiendo sido emplazado legalmente, no contestara la demanda dentro del plazo concedido. En 1973 se reformó el artículo 271, para establecer que la declaración de rebeldía se hará, sin que medie petición de parte, es decir, legalmente no se requiere petición de parte. Sin embargo, en la práctica procesal la costumbre de acusar la rebeldía, es decir, de formular la petición para que se haga la declaración de rebeldía, ha subsistido porque los jueces no suelen hacer de oficio dicha declaración. 4. 3.2. Consecuencias. La declaración de rebeldía produce las consecuencias que se mencionan a continuación, siguiendo a Becerra Bautista. 1. Todas las notificaciones posteriores al demandado, aun las de carácter personal, se harán a través del boletín judicial. Artículos 637. Cabe aclarar que en los juicios en los que el demandado haya sido emplazado mediante edictos, supra 3. 3.3, además de hacerse la notificación por medio del boletín judicial, deberán publicarse las siguientes resoluciones en el propio boletín judicial o en el periódico local que indique el juez, 2 veces, de 3 en 3 días. A. El auto que ordene el inicio del ofrecimiento de pruebas. B. El auto que señale fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, y C. Los puntos resolutivos de la sentencia. Artículo 639. 2. Por regla, se produce la confesión ficta, ya que de acuerdo con el último párrafo del artículo 271, se presumirán confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar.
Esta regla admite excepciones, pues conforme al párrafo en cita, la demanda se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos. 3. En el auto que declaró la rebeldía, el juez señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia previa, de conciliación y de excepciones procesales, artículo 271, primer párrafo. 4. Puede decretarse, si la parte actora así lo solicita, la retención de los bienes muebles o el embargo de los inmuebles propiedad del demandado, en cuanto se estime necesario para asegurar lo que sea objeto de juicio, artículos 640 a 643. Además de las anteriores consecuencias, es claro que la declaración de rebeldía también tiene el efecto de reconocer que ha precluido para el demandado la oportunidad de presentar su contestación a la demanda, y de referirse en ella a cada uno de los elementos del escrito inicial del actor. La declaración de rebeldía no implica la exclusión definitiva de posibilidades para que el demandado comparezca en juicio. El demandado declarado rebelde tiene derecho a comparecer en juicio como parte material que es, sin que la sustanciación del juicio pueda retroceder en ningún caso, artículo 645. En caso de que el demandado comparezca tendrá derecho a que se le reciban las pruebas que promueva sobre alguna excepción perentoria, siempre que incidentalmente acredite que estuvo en todo el tiempo transcurrido desde el emplazamiento, impedido de comparecer en el juicio por una fuerza mayor no interrumpida, artículo 646. Si demuestra esta situación, también puede pedir el levantamiento de la retención o del embargo que, en su caso, se hubiera decretado, artículo 648. 4.4. Réplica y dúplica. El CPCDF, antes de la reforma publicada en el DOF del 21 de enero de 1967, regulaba los escritos de réplica y dúplica. Una vez contestada la demanda, el juez concedía un plazo de 6 días al actor para que presentara su réplica, en la cual debía referirse a los hechos afirmados por el demandado en su contestación. Recibida la réplica del actor, el juez concedía al demandado un plazo también de 6 días para presentar su escrito de dúplica, en el cual debía referirse a los hechos consignados en la réplica. En los escritos de réplica y dúplica, tanto el actor como el demandado debían fijar definitivamente los puntos de hecho y de derecho objeto del debate, y aún podían modificar o adicionar los puntos consignados en la demanda o en la contestación, con tal de que a ello dé mérito un hecho o dicho de la respuesta del colitigante y no se cambie el objeto principal del juicio, arts. 265 y 267 antes de la reforma. En la práctica, sin embargo, el actor y el demandado se limitaban a pedir que se tuvieran por reproducidos sus escritos de demanda y contestación a manera de réplica y dúplica, por lo que estos escritos fueron perdiendo su razón de ser. La citada reforma de 1967 derogó los artículos 265 y 267 y suprimió los escritos de réplica y dúplica. Buena parte de los códigos que siguen al CPCDF conservan, no obstante, dichos escritos. Si bien la supresión de la réplica y la dúplica en el CPCDF obedeció a que en la práctica la razón de ser de tales escritos quedó desvirtuada, no nos parece del todo acertada dicha supresión. La réplica puede ser útil al actor, sobre todo cuando el demandado aduce hechos nuevos que no se hayan considerado en la demanda. La única oportunidad del actor, para referirse a tales hechos nuevos, es precisamente la réplica. Y, para el demandado, si desea aludir a los hechos que en su caso expresara en la réplica el actor, la oportunidad adecuada sería la dúplica. Pero como en la práctica los postulantes generalmente se limitaban a reproducir sus escritos de demanda y contestación, no resultaba conveniente conservar los escritos de réplica y dúplica como cargas invariables sobre el actor y el demandado, respectivamente. Por este motivo, nos parece adecuada la solución adoptada por el CPC del Estado de Sonora, de conservar de manera optativa para las partes la posibilidad de formular escritos similares a los de réplica y dúplica. El artículo 255 de dicho ordenamiento establece, dentro de los primeros 3 días del término de prueba, y sin suspensión de este, el actor podrá, si lo estima conveniente y sin que le pare perjuicio la omisión de este escrito, presentar un recurso adicional refiriéndose a los hechos aducidos por la contraparte en su contestación, aceptando los que estime convenientes o refutando o impugnando aquellos con los que no esté conforme. De acuerdo con el precepto citado, una vez presentado el escrito del actor, el juez debe conceder al demandado un plazo de 3 días, para exponer lo que a su derecho convenga. Los escritos del actor y del demandado, se tomarán en cuenta en la sentencia como complementarios para la fijación del debate. La falta de presentación de estos escritos no produce ningún perjuicio procesal a las partes.